Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis, cariño. ¿Cómo estás, corazón? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones. También quiero enviar toda la buena vibra, toda la buena energía para la gente de Valencia. Lamentablemente el día de ayer pasó lo que es una tormenta que se conoce aquí como Dana. Actualmente Barcelona también está lo que es en alerta. Hoy día, justo ahora que estoy haciendo el video, aquí ya está nublado y está empezando a llover. Toda la buena vibra, toda la buena energía, ¿han escuchado? Se ha movido todo. Es que está habiendo truenos muy fuertes. Toda la buena vibra, toda la buena energía para la linda gente de Valencia. Lo siento mucho, ha habido pérdidas muy importantes, ustedes ya me entienden ya. Hace un mes yo tuve lo que es un sueño, no sé si vosotros se acuerdan, en la cual yo estaba en una pequeña barza y pues no podía rescatar a la gente y venía una tormenta con mucho rayo. ¿Han escuchado? Estamos pasando por una tormenta. Lamentablemente en las predicciones no me dicen el lugar. Ellos dan mensajes, estos seres de luz, pero no dicen el lugar. Entonces, no sé, siento mucho, linda gente de Valencia. Esperemos que se recupere muy pronto y fuerza. Muy bien, vamos a continuar contra viento y marea. Si en algún momento paro, puede ser de repente, yo qué sé, si se rompe un cristal o pasa algo, ¿no? Pero bueno, vamos a continuar. Géminis. Carta guía, carta consejo. Antes de eso vamos a recargarnos de buena energía para mi querido Géminis. Muy bien, corazón. Te noto, mi querido Géminis, un poco pensativo, pensativa. ¿Hay algo que te está preocupando? O puede ser también los nervios también, mi querido Géminis. ¿Por qué te digo? Porque he visto muchas cartas que se mezclan, muchas hojas, muchos papeles, como que quieres de repente hacer algo, llegar lo que es a una verdad, pero no puedes. Vamos a ver carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Carta guía, carta consejo, mi querido Géminis. Me sale la carta del 2 de copas, cariño. A veces tienes esa sensación, Géminis, como que estás solo o sola en esta batalla, en este problema que tú tienes. A veces tienes esa sensación como que nadie te entiende, mi querido Géminis, o que simplemente una persona se aleja de tu vida. La carta del 2 de copas, cariño, siento que tú necesitas un poco de atención, siento que tú necesitas que te entiendan, pero es como que muchas personas en estos momentos cuando tú más necesitas de ellos, es como que se apartan, como que no les interesa tu vida, Géminis. O tú sientes de repente que el resto no te entiende, porque aquí hay un personaje que te da la espalda, un personaje que tú consideras que es como tu alma gemela. Es como que estás un poco decepcionado, decepcionada quizás, porque tú estás esperando más de los demás y no estás encontrando posiblemente ese apoyo. Y no todo tiene que ser amor de pareja, no todo tiene que ser dinero. A lo mejor de repente, hola, ¿cómo estás? ¿Todo está bien? Géminis, podemos hablar. Te noto que estás un poco triste. ¿Pasa algo? O que te den lo que es un abrazo, Géminis. Tú necesitas un abrazo, corazón. Pero siento que en este momento me dice Richard, siento que nadie me entiende. Siento que todo el mundo va a su bola, a su rollo. Siento que no, es como que me gustaría que esté en lo que es en mi pellejo, en mi problema, pero no me entienden, cariño. Vamos a ver signos
Vamos a ver signos. No se asusten, ¿vale? No se asusten, que ya estamos acostumbrados nosotros, pero es cierto que es una tormenta muy fuerte. Y ya han dicho que Barcelona también está en riesgo. Me sale lo que es tu signo, Géminis. Me sale lo que es Libra, Leo. Cierras con un Capricornio, cariño. Vamos a ver iniciales, Géminis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. La letra G, la letra K, la letra R, la letra Q y la letra Y, cariño. Voy a preguntar lo que es al tarot de la New. Voy a sacar más cartas. ¿Por qué te sientes así? ¿Por qué sientes que a lo mejor no te entienden? Vamos a ver, Géminis. Me sale lo que es la carta del 4 de copas, cariño. Siento, Géminis, que te gustaría de repente entenderles a ellos. Es como que no te cabe en tu mente, no te cabe en tu corazón, cómo de repente ellos pueden ser tan fríos contigo, tan indiferentes contigo. Es como que tú tratas de repente de justificar, es como que tú tratas de repente de buscar, como se dice, una respuesta, el por qué ellos se están portando así contigo. La carta de la luna, cariño. Y esta situación, cariño, es como que tú tienes la respuesta ahí, pero tú no quieres aceptar, Géminis. Tú no quieres aceptar de repente. Es como que tú me dices, Richard, todo lo que yo he hecho por ellos, todo lo que yo he intercedido por ellos, siempre he estado pendiente de ellos, y ahora cuando yo necesito, es como que yo no existo. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me hacen esto? Sale la carta de la luna, cariño. Te noto un poco deprimido, un poco deprimida, Géminis. Noto que hay algo que te estás comiendo la cabeza. Hay algo que te está poniendo tenso, tensa. La carta de la emperatriz. A ti lo que te pone triste, a ti lo que te pone de repente, como se dice, nervioso, nerviosa, es que tú ves a ellos que están con su vida como si no pasara nada, Géminis. Tú estás viendo de que ellos prácticamente no tienen problemas, de que ellos continúan con su vida, de que ellos salen de fiesta y tú necesitas de ellos, Géminis. Me sale lo que es la carta del 4 de espadas. Estás esperando que reacciones. Estás esperando que ellos se den cuenta de su error. Tú quieres que ellos prácticamente cambien. Hay una persona que no cambia, Géminis. No digo que todo el mundo te da la espalda, pero hay una persona que no cambia, Géminis. Y tú vienes esperando esto hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo esperas esto. La carta de la emperatriz, la carta del 4 de espadas, es como que existe una persona que te promete que va a cambiar, o te dice de repente, cariño, que ahora las cosas van a ser diferentes entre ustedes, pero no veo cambio, Géminis. No veo cambio por ningún lado. Y puede ser que esto te tiene un poco triste. Puede ser que a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy intentando de ayudarles. Yo estoy intentando de estar ahí. Sinceramente, Richard, si no fuera por ellos, yo hace tiempo pediría a Dios que me recoja ya. Pero tú estás aquí firme, tú estás tratando de remar, tú estás intentando salir adelante, tú estás intentando apoyarles. Pero es como que no ves cambio, Géminis. Tú no ves cambios en ellos. Y esto pues te deprime. Es como que dices, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo esta persona va a reaccionar que lo que está haciendo no es bueno? ¿Cuándo esta persona va a reaccionar que algún día yo me voy a cansar? Porque tú te vas a cansar, Géminis. Te acordarás que te vas a cansar. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. No sé por qué siento que no todo tiene que ser amor de pareja. Para algunos de ustedes posiblemente puede ser que sea una persona, un familiar, una persona muy especial. Una persona que a lo mejor en estos momentos está por un mal camino.
y tú necesitas que ellos se rescaten, tú necesitas que ellos entiendan que esto no es bueno. O de repente esta persona, cariño, tú lo ves que se está hundiendo en sus problemas, pero esta persona no se quiere ayudar a rescatar. Te duele esto. Vamos a ver qué me dice el tarot Z, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale lo que es la carta del ermitaño y al costado la carta del 8 de oros. Estás preocupado, preocupada también por el tema económico. A lo mejor te preocupa, cariño, tu vejez, o te preocupa qué va a ser de ti más adelante. Géminis, siento que estás un poco estancado en la parte económica y esto te produce nervios. O de repente me dice, Richard, necesito encontrar un trabajo, necesito tener ingresos, pero por algún motivo te sientes como estancado en la parte económica. A lo mejor has tenido lo que es un contratiempo, a lo mejor estás enfermo, a lo mejor me dice, Richard, me llega dinero y no sé en qué lo gasto también. O en este momento, cariño, tú necesitas apoyo económico y no tienes el apoyo, el alcance de alguien, Géminis, porque tenemos el ermitaño y la carta del 8 de oros. Es como que te ha llegado todo de golpe, cariño. Es como que tú me dices, Richard, me enfermo, tengo problemas económicos, la persona que me interesa se va, o la persona que de repente yo tenía esperanza que me iba a apoyar, simplemente ya desaparece de mi vida. ¿Por qué me pasa esto, Richard? ¿Por qué siento como que el mundo está en mi contra? ¿Por qué siento como que todo me sale mal? Recuerda, mi querido Géminis, que cuando uno está vibrando mal, esa energía, si tú no lo limpias, esa energía es un efecto dominó. Afecta tu trabajo, afecta tu salud, afecta tu entorno, la comunicación. Es un efecto dominó, Géminis. Siento, cariño, que en base a algo, en base a un problema que puede ser de una forma directa o indirecta, está afectando tu mundo. O una persona muy cercana a ti tiene problemas y esto está afectando a tu mundo, Géminis. Por eso es importante hacer una limpia, por eso es importante, cariño, hacer oraciones, descargar toda esa mala vibra, Géminis. Es muy importante esto. Hay un bloqueo o simplemente no estás recibiendo la contribución, el dinero que tú estás buscando en ese proyecto en tu vida. Vamos a continuar, Géminis. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Y luego vamos a ver qué te quieren decir tus ángeles. Primero estoy viendo cómo está tu energía. Primero estoy viendo cómo estás llevando la vida. Porque hay algo que tú tienes en tu cabecita que te preocupa. Luego vamos a ver qué te quieren decir los ángeles. La carta del 3 de oros y tenemos lo que es la carta del 10 de espadas, cariño. Siento que has estado esperando posiblemente una respuesta o un apoyo económico de alguien en concreto, pero algo ha pasado, Géminis. Algo ha pasado. O esta persona tiene problemas, o esta persona, cariño, de repente en estos momentos no puede ayudarte, pero algo ha pasado. Es como que tú tenías esperanza en alguien en especial, ¿vale? Especialmente para que te pueda ayudar lo que es quizás en un problema muy importante para ti. Esta persona tenía toda la voluntad, sinceramente. No es que simplemente haya cambiado de opinión, no es que a lo mejor de repente es una persona que te ofrece algo y luego no te da. No, no es eso. Pero yo siento que con esta carta, cariño, tenía voluntad. Pero lamentablemente está al costado de la carta del 10 de espadas. Hay algo que ha pasado con ellos. Algo ha pasado, cariño. Entonces, si tú de repente en este momento me dices, Richard, yo estaba esperando algo de esa persona y no sé por qué esta persona no me dice nada o por qué ha cambiado de parecer, no es porque no quiera, sino que tiene problemas en estos momentos. Hay algo muy fuerte que está teniendo, Géminis. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. La carta, cariño, de la rueda. Pero me está diciendo que luego este hombre o esta mujer que te ha ofrecido el apoyo o un contrato o algo que para ti te favorece, se va a recuperar, ¿vale? Paciencia, porque tenemos lo que es la carta de la rueda. Paciencia, te dice Géminis.
Siento, mi querido Géminis, que en este momento quizás también ellos están teniendo como muchas responsabilidades. A lo mejor con la familia, a lo mejor de repente con su entorno, y es como que pues el pobre muchacho, la pobre muchacha, cariño, pues no puede más. Está desbordado, tiene muchos problemas, cariño. Muchos problemas esta persona. Entonces, mi querido Géminis corazón, no saques conclusiones antes de tiempo. Respuesta en el tarot egipcio, pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Géminis. Respuesta en el tarot egipcio, vamos a ver. Pregunta lo que quieras, ¿vale? Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí, Piscis, cariño o Acuario. Opción 2, la carta del carro es un sí, Cáncer, mi querido Géminis. Vamos a ver qué te quieren decir, cariño, el tarot de los ángeles. ¿Vale, corazón? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Me sale la carta del caballero de aire, intelectual, determinado, motivado, cariño. Si tú te das cuenta, Géminis, aquí este personaje está muy abrigado. Es como que te proteges de algo. Este personaje está rodeado de nieve, cariño. Es como que en estos momentos estás muy desanimado, muy desanimada. Pero el mensaje de esta carta dice, intelectual, determinado, motivado, Géminis. Tú eres una persona fuerte. Tú eres una persona que tiene mucha fe, Géminis. Entiendo que en estos momentos te encuentres mal. Entiendo que en estos momentos de repente hayas perdido la fe. Pero tú tienes que resurgir como el ave fénix desde tus cenizas. Cariño, eres una persona guerrera, guerrero. Entonces demuestra tu poder, demuestra tu fuerza, Géminis. Eres una persona sabia y vas a poder encontrar solución a lo que te está pasando. Pero si tú, mi querido Géminis, simplemente te dejas envolver en el miedo, en la inseguridad, no vas a poder hacer nada en tu vida y vas a terminar en el fondo, Géminis. Aquí esta carta te está diciendo, ¿por qué últimamente no confías en ti? ¿Por qué no quieres creer en ti? ¿Por qué no apuestas por ti? ¿Qué es lo que ha pasado contigo, Géminis? ¿Qué es lo que ha pasado, corazón? ¿Dónde está esa confianza que tú tenías? ¿Dónde está ese poder, esa fuerza que tú tenías? ¿Por qué siempre estás con miedo, Géminis? Tienes que recuperarte, te está diciendo. A partir que tú mires esta lectura, Géminis, vas a empezar a recibir señales, vas a empezar a recibir mensajes a través de los sueños, números repetitivos, cariño, a través de repente, yo que sé, vas a encontrar monedas, o va a coincidir los números del reloj también, Géminis. Hay algo que te van a entregar tus seres de luz, pero es para que tú te recuperes. Deja a un lado las inseguridades, Géminis. Tú no eres así. Tú no eres así, cariño, pero hay algo que te está pasando, hay algo que te mantiene pensando y pensando. Parece como que quieres tirar la toalla, cariño. Y esto no puede ser. Vamos a ver, ¿qué más me dicen? Vamos a ver, Géminis, ¿qué más me dicen? Géminis. Me sale la carta del 5 de fuego, conflictos, molestias, competencia, cariño. Siento, mi querido Géminis, que tú me dices, Richard, me siento entre la espada y la pared. Sinceramente, no me siento tan fuerte, no me siento capaz de levantarme, de seguir adelante. Géminis. Todos cargamos nuestra cruz a nuestra manera. Cariño. Y recuerda, mi querido Géminis,
que tú eres un guerrero y una guerrera, y Dios está viendo. Tú tienes que, cariño, refugiarte en la palabra de Dios. Haz una oración, pide fuerza, pide por favor que te den ganas. Porque en este momento, Géminis, es como que yo de repente te envío este mensaje, te reactivo, y luego de unos días vuelves a caer otra vez en ese precipicio de inseguridades. Tu mundo es como una montaña rusa en estos momentos, porque mira, estás rodeada o rodeado de bastos y no sabes qué hacer. ¿Qué es lo que ha pasado, Géminis, para que tú en este momento no seas tú mismo? ¿Qué es lo que está pasando? Ponme en los comentarios para poder tener una idea en la próxima lectura que te haga lectura bonus. Pero en este momento, mi querido Géminis, es como que tienes a veces ganas de comerte el mundo y otros días estás deprimido. Otros días estás pensando, ¿por qué esta persona me hizo esto? ¿Por qué me dan la espalda? ¿Por qué el mundo se empeña conmigo? Estás gastando energía en vano. Yo te pregunto, Géminis, ¿qué haces tú pensando tanto? Piensa cómo salir adelante, pero no pienses en el problema, porque lo hecho ya está hecho, Géminis. ¿Qué haces tú comiéndote la cabeza, corazón? ¿Qué haces preocupándote en vano? Yo sé que es difícil, Géminis. No sé lo que está pasando en tu vida en estos momentos. Yo sé que es difícil. ¿Pero qué quieres que te diga, Géminis? ¿Tírate al precipicio? ¿Ahógate en tu dolor? No. Si tú has venido a esta lectura, Géminis, es porque estás buscando consuelo, es porque estás buscando una solución, es porque tú te estás aferrando a la vida. Al menos eso todavía mantienes, te estás aferrando a la vida. Entonces, mi querido Géminis, ayúdate. Es como que tú estuvieras, vamos a suponer que tú eres una persona que te gusta escalar, ¿vale? Para poder llegar a lo que es a la cima. Y esa pared, esa montaña es así, de recto, cariño. Abajo está lo que es el precipicio. Y luego te entra lo que es como un ataque de ansiedad. Que ya no quieres moverte porque tienes miedo que vas a caer. Y estás en el medio de la montaña. Si tú has llegado hasta el medio de la montaña, cariño, quiere decir que tú puedes. Pero en estos momentos es como que a veces cuando nos pasa ese ataque de ansiedad que no nos podemos mover, a veces pasa, Géminis, así estás tú. Pero tú puedes llegar a la cima. Eres tú quien tu mente te engaña, te bloqueas, Géminis. Tú puedes llegar a la cima, solo es cuestión de actitud. No tengas miedo, Richard. ¿Ahora qué voy a hacer porque me ha dejado este hombre? ¿Ahora qué voy a hacer porque me ha dejado esta mujer? Pues aparecerá otra persona, pero tampoco tienes que ir prácticamente corriendo detrás de nadie, Géminis. Date un tiempo para sanar, un tiempo para recuperarte, un tiempo para creer en ti. Pero no te quedes ahí como una zarigüeña. ¿Tú has visto la zarigüeña cuando pasa un águila o se siente amenazado o amenazada? Se tira en el suelo y se queda ahí. Se queda ahí, cariño, no se mueve. No hagas el papel de zarigüeya. Tienes que rescatarte, Géminis. Porque siento que te estás poniendo limitaciones. Siento que tu peor enemigo es el miedo o tu cabeza. Porque mira esta persona. ¿Cómo se agarra la cabeza, Géminis? Vamos a ver. Vamos a ver qué más me dicen, cariño. Vamos a ver qué más me dice mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón. Me sale lo que es la carta del 7 de fuego. Desafío, determinación, resistencia. El camino no va a ser fácil. No te voy a engañar. No. Tu problema no se va a solucionar mañana, ni pasado mañana. No. Hay un conflicto aquí, mira. Hay una lucha. Pero esta persona, si tú te das cuenta, es una persona joven. Es una persona con fuerza. Y atrás, cariño, hay mucha luz, el sol. Quiere decir que Papá Dios va a estar detrás de ustedes. Papá Dios quiere que tú te des una oportunidad, Géminis. Vas a ganar esta batalla. Te vas a recuperar de esta depresión. Vas a volver a ser tú mismo. Vas a empezar una historia de amor, un trabajo, un proyecto.
Aunque ellos en estos momentos de repente se están riendo de ti, tú vas a poder recuperarte, Géminis. Porque la energía de Dios está contigo. ¿Cuándo vas a entender que la energía de Dios está contigo? Porque si tú tienes dudas, si tú tienes miedo, si tú prácticamente te deprimes, quiere decir que tú no confías en Dios. No confías, cariño, en Dios. Tienes que seguir para adelante. Yo siento, mi querido Géminis, que esto es un proceso. Esto es un proceso. Cariño, como dicen aquí en España, milagros a Lourdes, ¿vale? Con todo el respeto. Hay una frase que dicen aquí, corazón. Papá Dios te va a ayudar. Papá Dios te va a ayudar. El universo te va a ayudar, pero quiere que tú te ayudes. Eso te está diciendo. Porque Papá Dios está detrás de ti, cariño, el sol. Pero quiere que tú te ayudes. Es esto. Es como cuando un niño empieza a caminar, ¿vale? Papá, mamá está detrás guiándolo, pero llega un momento en el cual papá y mamá le suelta a este niño para que pueda caminar, para que tenga estabilidad. Así estás tú en estos momentos. Deja que Dios te suelte para que tú libres tus propias batallas, para que tú tomes experiencia, para que tú, cariño, prácticamente te vuelvas una persona sabia. No vas a estar siempre agarrado de la mano de Dios. En algún momento Dios dice, tiene que aprender solo, tiene que aprender sola. Pero ahí está viendo tus pasos, tus movimientos, te está cuidando, cariño. Pero en este momento tienes que aprender a caminar sola, a caminar solo, mi querido Géminis. Vamos a ver una cartita más, cariño. Una cartita más, Géminis. Vamos a ver, corazón. La carta del 9 de aires, cariño. No duermes, mira. Te enfocas en lo peor. Te estás enfocando en lo peor, Géminis. Pero recuerda que Papá Dios está contigo. Siento, mi querido Géminis, que posiblemente también el recuerdo de una persona no te deja dormir. Esta persona puede estar lo que es en este plano terrenal, como también de repente ya no está, ¿vale? ¿Por qué te digo que no puedes dormir? Porque detrás hay cuadros. Te acuestas durmiendo pensando en él o en ella. Te acuestas durmiendo pensando en ellos. O te levantas mucho en la madrugada. 3 de la mañana, 4 de la mañana, negatividad, preocupación, insomnio, Géminis. Entonces, cariño, mira, quiero que te lleves esto en mente, Géminis. Si tú, en estos momentos, por X motivos, me dices, Richard, todo el mundo me da la espalda, nadie me entiende, en estos momentos siento que hasta Dios me ha olvidado, cariño, el ser humano te podrá dar la espalda, porque somos seres humanos y pues no somos justos, somos pecadores. Es esto. Pero nunca dudes que Papá Dios te da la espalda, cariño. Él está ahí contigo. Simplemente quiere que tú asumas esta prueba solo o sola. Entonces tienes que recuperar tu fe. Te recomiendo que trates de dormir bien. Descansa bien. Richard, no puedo. Tómate algo natural. Hay valeriana, manzanilla, hay muchas cosas naturales para tomar. Ponte una música agradable. Que desconectes, cariño. Te recomiendo esto, cariño. Es muy importante el reposo. Porque cuando uno está cansado, cariño, la mente te da lo que es una mala jugada. Entonces tienes que reposar, tienes que descansar, te está diciendo Géminis. Porque en estos momentos es como que tu cabeza va a 1000 por hora. Y no puede ser así. Busca el medio, la forma de poder descansar, cariño. Y recuerda que Papá Dios está contigo. ¿Sabes qué hago yo cuando duermo? Cuando termino lo que es mi oración, yo todos los días oro, no rezo, oro, como si estuviera hablando con Dios, cariño. Cuando termino yo digo, Papá Dios, te encomiendo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu. Esa palabra yo siempre digo, y esa palabra yo me acuerdo mucho de mi mamá Filo, de la abuela. Te encomiendo mi cuerpo, mi alma, mi espíritu. Siempre. Y cuando tú despiertes, ni bien estés pisando el suelo de tu habitación,
Gracias Dios, gracias universo por un día más de vida, por la oportunidad que me estás dando. Sé que todo va a ir bien, aunque tu mundo esté de cabeza, pero tienes que ser agradecido, agradecida. Gracias Dios, gracias universo, porque sé que todo va a cambiar. Y verás que aunque tu mundo esté de cabeza, Papá Dios te va a dar tranquilidad. El universo te va a dar tranquilidad, Géminis. Porque tú lo que en este momento necesitas es tranquilidad. Necesitas un espacio de tranquilidad para tomar decisiones, para empezar un proyecto, para hacer algo nuevo en tu vida. Necesitas tranquilidad, te dice Géminis. Desconecta. Vamos a ver las características, cariño. Pasó la tormenta, pero llegará otra. Vamos a ver. A ver, Géminis. Y he dejado la ventana de la habitación abierto. Estará inundado. Bueno, ahora lo seco. Primero eres tú, ¿vale? La carta de Rey de Espadas. Existe una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario o cualquier otro signo mayor de 40 años, piel blanca, pelo canoso, cariño, que actualmente ustedes no tienen contacto, pero es porque hay una persona que influye mucho en su decisión, mucho, ¿vale? Esta persona está mucho lo que es a la defensiva. Vuelvo a decir, esta persona te ataca o está lo que es a la defensiva porque alguien influye en su vida. Alguien influye. La carta del 2 de copas, esta persona quiere pedirte perdón o de repente busca lo que es una reconciliación. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, pero también puede ser de cualquier otro signo. ¿Cómo vas a reconocer a este hombre, a esta mujer? Porque hay una diferencia, ¿cómo te puedes? Hay un contraste de piel, esa es la palabra. A lo mejor tú eres más blanca, más blanco, la otra persona más blanca, más blanco. Hay un contraste de piel, cariño. O tú tienes ojos claros o la otra persona tiene ojos claros, hay un contraste. Pero sobre todo, cariño, muchos de vosotros también solteros y solteras, hay una persona que te va a hablar de sus sentimientos, ¿vale? Una persona que a lo mejor tú ni te lo esperabas, porque siempre estaba muy serio, muy callado. Vosotros en algún momento han discutido, también me están diciendo, pero siento que esta persona quizás te dice perdón o quiere hablar contigo. La carta del 7 de bastos, elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. Últimamente estás sintiendo una conexión con una persona que está fuera de tu entorno, de tu zona de confort. Hay una persona, cariño, que está en la distancia, pero que últimamente lo estás sintiendo. Elemento fuego, Leo, Sagitario, Aries. O me dice Richard, voy a hacer caso de tu consejo y me voy de retiro, o me voy a algún sitio donde tú te vas a sentir como encontrado con Dios, con el universo, meditación, yoga, tai chi, reiki, etcétera, etcétera, ¿no? Es como que me dice Richard, tienes razón, voy a darme un tiempo para mí, voy a desconectar, voy a hacer cosas nuevas, voy a vivir, voy a aprovechar la vida, voy a aprovechar mi mundo. Haces bien, Géminis, porque esta carta es una carta de encontrarte también contigo mismo, mi querido Géminis. Espero que te haya gustado esta lectura, cariño. Gracias por tu apoyo, con tormenta y todo. Es que ha caído la de Dios aquí y todavía estamos en alerta. Mi linda gente de Valencia, un fuerte abrazo. Siento mucho lo que han pasado. Esto yo lo vi hace un mes. ¿Se acuerdan que cuando yo me enfermé hace un mes? Inclusive no hice lo que es un super chat un domingo, al día siguiente, el lunes o el martes creo que fue que tuve la revelación y lo colgué. Pero lamentablemente nunca te dicen el lugar. Hay algo superior que interviene de una forma indirecta. No, es como que no están autorizados. Yo siento que es un ser de luz. Es un ser de luz que quiere proteger, pero no pueden ser tan directos. Porque quizás, cariño, no se puede intervenir en las decisiones del ser humano, en lo que pasa en este mundo. No se puede intervenir, porque puede ser un caos. Es esto. Besitos para ti, Géminis, y otro besito para la gente de Valencia. Hasta la vista. Gracias por su apoyo.